Mateo. Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24 es lo que estamos estudiando. Y hoy vamos a tener un análisis, una directriz, un estudio un poquito diferente, hablando desde las líneas escatológicas, ¿sí? Hoy vamos a estar revisando algo muy interesante que tiene que ver con la relación escatológica. Cuando hablo de escatología, escatos traduce o significa tiempos, logía, estudio, tratado, escatología, estudio de los tiempos, que tiene que ver propiamente en analizar qué va a pasar en los tiempos finales. Pero en este caso, vamos a ver qué nos dice el texto de Mateo en relación con el libro de Daniel. ¿Sí? Ahí vamos a enfocarnos en este tiempo. Entonces vamos a estar analizando algunos detallitos en cuanto a ese ámbito. Sí, muy bien. Sin más preámbulo, cucharas de caldo, manos a la presa. La semana pasada habíamos revisado, nos enfocamos solamente en 4 versos, en realidad el verso 10, 11, 12, 13 y 14 habíamos estudiado la semana pasada, revisando en todo lo que tiene que ver o todo lo que, perdón un segundito que me pidieron el link, solo voy a enviarle a una personita que me pidió. Deme un segundito. Ya. Ahí fue. Muy bien. Perdón, solo deme un segundo. Ya, ahí estamos. Muy bien. Entonces, les decía, habíamos estudiado la semana pasada acerca de lo que dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y habíamos explicado todo lo que había sucedido, e incluso en el tiempo de Tácito esto se desarrolló. Bueno, el escritor hace referencia justamente que en el año 353 se dio tales cosas, hubo una denuncia, en cuanto está el historiador hablando que en el tiempo de Nerón se dio algo muy específico, que cuando alguien era atrapado, obviamente con todo el sufrimiento y todo lo que le producía, ellos hablaban, y había otros, para no ser atrapados y llevados justamente ante Nerón, o en este caso a lo que es las arenas que tenían con los gladiadores, fieras salvajes y todo lo demás que morían ahí, muchos de los seguidores, en este caso del Mesías, eh, ellos preferían decir, no, ¿sabe qué? Tal persona sí hace esto, tal persona es seguidor del Mesías, mi papá es, o mi hermano es, o mi hijo es, y así se dieron esas persecuciones, cumpliéndose así este expresión escatológica que realizó el Mesías. ¿Sí? Entonces eso habíamos visto la semana pasada, los falsos profetas, que habíamos hecho toda una alusión, un seguimiento a través o a la luz de las Sagradas Escrituras, revisamos, vimos que una de las causas principales era por la multiplicación de la maldad, que se daba todo este proceso por la dureza del corazón de la gente. También hemos visto que el que persevera hasta el final es salvo. Es decir, ese es el mensaje, el centro del mensaje. Que el que persevera hasta el final, ese será salvo. ¿Salvo de qué? Ahí habíamos hablado acerca de que todo el proceso venía hablando del reino, el reino de los cielos, es decir, salvo de ese tiempo, de esa persecución, de ese en este caso del imperio romano, que había establecido su poderío sobre todos los judíos,
entonces iban a ser libres en ese ámbito. Pero no solo en esa línea de opresión, sino también una libertad espiritual, una libertad en sus corazones, en sus vidas, en sus almas. Entonces, todo esto, todas estas explicaciones, todas estas enseñanzas, nos lleva a un punto que dice, ok, ustedes van perseverar hasta el fin y van a ser salvos. Sin embargo, miren el 14 que habíamos explicado un poquito, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y ahí habíamos hablado que mundo para ellos en ese entonces tenía que ver con la realidad de Israel para testimonio de todas las naciones. Ahí entraba todas las etnias que había. Ojo, en ese entonces todavía no había el lineamiento de nación como tal. El concepto de nación no había sido establecido claramente, sino que se conocía como etnias, grupos, ¿sí? Entonces eran los grupos y los imperios que conquistaban a estos grupos que formaban ciudades, ¿sí? Entonces todavía no había el concepto de nación como lo tenemos nosotros actualmente, el concepto de nación. Entonces dice para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Pero también, ¿qué estaba diciendo este texto escatológicamente hablando? Que lo que hace referencia es que la nación, el reino, el mundo, tiene que ver con nuestra realidad de vida, nuestra relación íntima por causa del verso 13, más el que persevera. Es decir, cuando todas las etnias perseveren en esa unidad, en esa relación íntima, entonces se verá el resultado, la manifestación mesiánica, que en ese tiempo, ojo, en ese tiempo, la creencia de los fariseos y la creencia de grupos esenios hacían referencia a el Mesías como el Merkabah, que era la manifestación de lo divino. ¿Sí? Ese es un detalle que le añadimos de lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Y con eso ahora entramos en el 15. Y en el 15 nos dice, por tanto, ya les vine explicando estos detalles, ya les vine dando a conocer cómo se va a desarrollar todo este preámbulo. Recuerden que está respondiendo a dos preguntas que le hicieron en el verso 3. Entonces dice, por tanto, después de explicarle toda esta realidad, ahora miremos lo siguiente. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hasta ahí vamos a ver. Luego vamos a analizar un poquito más. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está desarrollando? ¿Qué es lo que se está dando hasta este momento? Lo que está tomando en referencia el Mesías, en este caso Jesús, en el capítulo 24, tiene relación con lo que hace referencia el libro de Daniel. Y aquí es donde nos toca ingresar en el proceso. Vamos al libro de Daniel para entender un poquito cómo se desarrolla estos detalles. Vamos a ver qué nos dice el libro de Daniel. Así que vamos al profeta Daniel. Ahí abren sus Biblias. Se ha caído Daniel de mi Biblia. Aquí está. Daniel, y vamos a revisar el capítulo 9, el verso 27. Daniel, capítulo 9. Veamos qué nos dice desde el verso 27. Bueno, podemos nosotros leer un poquito antes, que es desde el 25. Daniel 9 desde el 25. Miren lo que dice. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Miren lo que dice el 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muchos realizaron diferentes preguntas sobre ese punto. ¿A quién se refería Daniel cuando estaba hablando del desolador o la desolación que iba a llegar al pueblo de Israel? ¿Cuándo se iba a dar eso? ¿En qué momento? Si nosotros revisamos, hay dos puntos históricos o dos líneas históricas bastante fuertes que fueron considerados. Por un lado, uno, ya un cumplimiento de la promesa, en el sentido de que se cumple la profecía de Daniel justamente en un periodo de tiempo aproximadamente entre los años 170 al 140 antes de Cristo, con un grupo llamado el grupo de los macabeos. Ya vamos a revisar un poquito esto. Y se da otra nuevamente más adelante, después de la muerte del Mesías, se da otro acontecimiento bastante duro cuando el ejército de Tito, en el periodo de Vespasiano, van a llegar, después de la muerte ya de Nerón, va a llegar y va a establecer o van a poner en el lugar santísimo una deidad. En este caso van a poner a Júpiter ahí en el lugar santísimo y se van a llevar todos los tesoros. Dice, ¿de quién pertenecen estos tesoros? Y la gente va a decir, esto pertenece a Dios. Ah, ¿cuál Dios? ¿Cuál Yahvé? No le pertenece, esto le pertenece al César. Y agarraron nuevamente todos los tesoros y se llevaron, o bueno, todas las cosas, utensilios que eran utilizados en el templo, y es llevado. Y ahí es que se levanta nuevamente la revolución y viene la guerra hasta la destrucción del templo, que ahí fue una de las guerras, las masacres más fuertes. Entonces, miren, se dan dos periodos, dos tiempos. Y eso es lo que usted y yo debemos entender. Cuando en este caso el Mesías, Yeshua, Jesús, está hablando a mano de el escriba, en este caso Mateo, que está escribiendo el texto, nosotros vemos que él dice que hay algo que se va a manifestar. Cuando veáis en el lugar santo, ojo, ¿dónde van a ver? En el lugar santo. ¿Por qué está diciendo esto Jesús? Porque todavía estaba el templo, ¿sí? Entonces él está expresando algo que la gente podía palpar y ver. Dice, cuando ustedes vean el lugar santo, recuerden cómo está estructurado el tabernáculo, o en este caso, cómo estaba el templo. Es la misma directriz del tabernáculo. Había el lugar de sacrificios, en donde la gente entraba, donde llegaba toda la gente trayendo a su vaquita, el chivito, bueno, chivito no, pero sí el corderito, llegaba ahí y hacían el sacrificio. Estaban los sacerdotes, sumos sacerdotes, etc. Estaba el lugar para hacer el sacrificio. Después de eso venía el lavatorio, que es donde los sacerdotes y el sumo sacerdote se lavaba la sangre que obviamente acababan de botar en los cuatro cuernos del lugar de sacrificio. ¿Sí? De ahí pasaban al lugar santo. Ya en ese primer ingreso, ¿qué había en el lugar santo? En el lugar santo habían los siguientes elementos. Estaba el candelabro de oro, llamado menorá. Estaba ahí la menorá
que es el candelabro de oro, que es la representación de la luz del Eterno, obviamente. ¿Qué más había en ese lugar santo? Los panes de la proposición, de la proposición, que era una propuesta, una entrega que se le entregaba al Dios Todopoderoso. Y también estaba el incienso, que dice que su aroma no se apague. ¿Por qué? Porque el incienso como tal, juntamente con las maderas, tenían ahí, le ponían las especies y era un olor agradable que pasaba ahí todo el tiempo. Por eso decía que vuestras oraciones sean como el incienso, que está constantemente el humo subiendo en el lugar santo. ¿Sí? Entonces habían estos elementos, que esos elementos, si empezamos a revisar cada uno, nos faltaría el tiempo de hoy. Y no vamos a hacer un análisis, eso estudiaremos cuando hagamos un estudio del libro de Deuteronomio. Ahí vamos a enfocarnos muchísimo en ese ámbito. Pero amada familia, ¿qué nos está mostrando hasta ahí y hacia dónde voy con todo este contexto? Cuando el Mesías dice que cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, es decir, en el lugar donde está la luz, en el lugar donde están los panes, en el lugar donde está el incienso, cuando ustedes vean que ese lugar es profanado, entonces es mejor que ustedes no retornen y da todas unas explicaciones ahí de lo que se debe y no se debe hacer. Ahora veamos Daniel capítulo 11, verso 31. Daniel capítulo 11, verso 31. Ya voy a ir explicando a detalle todo este proceso. Daniel capítulo 11, verso 31. Nos dice lo siguiente. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y pondrán la abominación desoladora. ¿Ya? Ahí está el texto hablando en Daniel capítulo 11, verso 31. O sea que no es algo que Jesús por inspiración lo dijo así, no, 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 sino que él está tomando ya una profecía que ya estaba presente. Él está tomando una profecía y esta profecía tiene que ver con lo que Daniel ya dijo. ¿Dónde más podemos ver la relación de esta profecía? En el capítulo 12 de Daniel, el verso 11. Veamos el capítulo 12 de Daniel, el verso 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ojo a eso, ¿se dan cuenta hasta ahorita los tres capítulos y versos que hemos leído? Todos tienen algo en común. ¿Y qué es? ¿Qué es lo primerito que se va a quitar? El sacrificio. ¿Se da cuenta? Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. 1290 días, que es la misma relación que va a utilizar en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Es la misma relación. ¿Ya? Entonces nos dice que eso va a aparecer. Pero dice el verso 12, bienaventurado el que espera y llega a los 1335 días. ¿Por qué? Porque esto es un símbolo de esperanza que aparece. ¿Sí? Ok, pero no nos vamos a entrar ahorita en numerología, sino que vamos a ir a el contexto histórico para poder explicar qué estuvo diciendo, dándonos a entender el Mesías en ese instante.
El libro de Daniel va a establecer una profecía. Daniel va a presentar que va a manifestarse un desolador. Y ese desolador, junto a él viene un ejército y junto a ese ejército se va a dar todo un proceso de la abominación desoladora. Eso es lo que dice Daniel. ¿Cuándo se cumplió esto? Y para saber esto tenemos que ir a un libro deuterocanónico, ¿sí? El libro deuterocanónico que debemos utilizar, que nos ayuda a entender la historia, es el libro de Macabeos, ¿sí? Así que vamos a revisar. ¿Dónde está? El libro de Macabeos. Aquí tengo otra Biblia. Y en el libro de Macabeos, los que deseen buscar en algún momento que desee, en el capítulo 1 de Macabeos, capítulo 1 de Macabeos, a ver, que aquí es un poquito complicado encontrarle a los Macabeos. En el capítulo 1 de Macabeos, en el versículo 54, nosotros vamos a encontrar lo que hace referencia a este proceso desolador. Aquí estamos, capítulo 1 de Macabeos, verso 54. Dice así. Capítulo, estoy en el segundo de Macabeos. Digo, ¿por qué no coincide? En el 54 nos dice lo siguiente. El día 15 del mes de Kislev, que estamos hablando, Kislev, más o menos entre marzo, del año 155, el rey cometió un horrible sacrilegio, dice el texto, pues construyó un altar pagano encima del altar de holocausto. ¿Se da cuenta? Ahí en Macabeos nos está dando el detalle histórico de la primera abominación. Se construyó altares en las demás ciudades también de Judea. Les voy a contar cómo se desarrolla la historia. Aparece el grupo Asmoneo, pero previo al grupo Asmoneo aparece un líder o un conquistador que es griego, pero no es de sangre pura griega. Su nombre es Antíoco Epifanes IV. Antíoco Epifanes IV es el que estaba en continua guerra con los países aledaños a Israel. Pero en un día X, la historia da el día exacto y todo lo demás, pasa por Israel, Antíoco Epifanes, pasa por Jerusalén, mira el templo y continúa el proceso. Y llega hasta Egipto, porque estaban en guerra justamente ahí en Egipto. Pero ¿qué sucede? Que se levanta el pueblo de Egipto y vence a Antíoco Epifanes IV. Antíoco Epifanes IV retorna con toda esa ira y ese enojo y le encuentra al pueblo de Israel adorando a Dios. Y él dice, ¿cómo es posible que ustedes estén adorando a Dios si yo soy el rey, yo soy el mero mero? Entonces pide a uno de sus que retiren los sacrificios, quiten los sacrificios que se realizaban en el lugar santo. Perdón, en el lugar de sacrificio. Quiten todo eso y en el lugar santo levanten una estatua, la estatua de Zeus, el dios griego. Entonces levantan la estatua de Zeus y ahí es cuando es considerado este texto,
que aparece en Macabeos, primera de Macabeos, capítulo 1, el verso 54. Dice, el día 15 del mes de Kislev del año 145, el rey cometió horribles sacrificios. ¿Quién era el rey? Antíoco Epifanes IV. ¿Sí? Es el rey. Comete un sacrilegio. Dice, construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. ¿Ya? Claro, aquí no va a especificar, más adelante en el libro de Macabeos sí lo expresa, que le ponen la estatua, lo digo porque he leído el libro de Macabeos, y ahí ustedes ven que se cumple propiamente lo que aparece en el libro de Daniel, se cumple la profecía, se cumple esa profecía de Daniel, ya con Antíoco Epifanes IV. Entonces, ¿qué hizo Antíoco Epifanes? Llega, empieza el sacrificio y obviamente, miren lo que es, y solo para que ustedes se den cuenta y digo cómo ustedes hubiesen reaccionado. ¿Cuáles eran los sacrificios que hacían los israelitas o qué animales eran considerados puros para sacrificio? Un animal que tenga un año, que no esté magollado o tenga alguna deformidad, e incluso en algunos datos dicen que tenían que ser puros, que eso hace referencia sin manchas, ¿sí? Ahora, tenía que ser el mejor, el más gordo, el más guapo, el más bonito, pero ¿cuáles eran los animales? Eran corderitos y eran los animales vacunos. En este caso, vaca, toro, pero que tengan un año, ¿ya? ¿Qué otros? Los carneros, pero eran similar a los corderos. Entonces no había mucha diferencia. La diferencia, unos cuernos más largos, que de ahí se saca el shofar. Eso es todo el proceso. Y el shofar es la famosa trompeta que se lee en la Biblia, ¿no? Entonces tenemos eso. ¿Qué otros sacrificios habían? Las palomitas, ¿sí? Y si ya no tenían para ninguno de esos, entonces la harina, la flor de harina o la efa que se llamaba, que es la flor de harina que hacían la flor de harina mecida. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué hace Antíoco Epifanes IV? Hoy estamos un poquito de historia y eso ya les había expresado anteriormente, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más de historia. ¿Qué pasaba? Antíoco Epifanes IV hace un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? No es un corderito, no es una vaquita, no es un palomino, sino es un animal inmundo para los judíos, el cerdo. Entonces hace sacrificio al cerdo en el lugar de sacrificios, que era un lugar santo, que era único y exclusivo para el lugar de bendición de Dios. Y esa sangre es esparcida en el lugar santo. Eso le llaman la abominación desoladora, porque un animal inmundo está siendo utilizado justamente para poner su sangre en el lugar santo. Pero no queda ahí. O sea, ahí estamos solo una parte. Luego llama a los sacerdotes y fieles de Israel y los pone al frente del lugar santo. Y Antíoco Epifanes, ¿qué hace? Agarra la carne del cerdo y empieza a darle de comer a los judíos, especialmente a la línea sacerdotal de los judíos. Y empieza a meterle la carne de cerdo en la boca a cada uno, y si no mascaba y se comía, les mataban en ese momento. Entonces empieza todo un sacrilegio en ese lugar y también matanza de muchos en ese lugar.
hasta que se va a levantar Matatías. ¿Y quién es Matatías? Matatías, viendo, dice, solo fíjense lo que dice el capítulo 2 de Macabeos, verso 6. Cuando Matatías vio las injurias que se hacía a Dios en Judea y en Jerusalén, exclamó: qué desgracia haber nacido para ver la ruina de mi pueblo y de la ciudad santa y tener que quedarme con los brazos cruzados mientras que ella cae en manos de los enemigos. Fíjense lo que está sucediendo. Pero Matatías, ahí viene lo interesante, va a ser el familiar, unos dicen el padre de Simón y Judas, que fueron más adelante puestos como sobrenombre Macabeo, que significa martillo. ¿Qué es lo que sucede? Le va a dar de comer al sacerdote y el sacerdote está en la boca el cerdo y le escupe Antíoco Epifanes y exclama: Israel, no debemos nosotros dejarnos de esta abominación, sino nosotros tenemos que ser bautizados con el fuego del Espíritu. Ahí nace esta frase, porque hasta entonces usted puede revisar todo el Antiguo Testamento y no hay el bautismo con fuego del Espíritu, sino que él dice, tenemos que ser bautizados con el fuego del Espíritu de Dios, que es el celo de vivir en esa santidad para nuestro Dios Todopoderoso. Que eso va a decir más adelante, Juan el Bautista va a utilizarlo para hacer referencia que él bautiza con agua, pero el que viene atrás de mí os bautizará con fuego, que es la presencia del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Ese celo de vivir en esa santidad y en esa conexión con Dios. Porque eso va a decir el sacerdote. Escuchan, bueno, al sacerdote en ese momento, Antíoco Epifanes lo agarra, lo mata, pero se levanta un grupo. Y este grupo es de Judas y Simón Macabeos, hermanos, juntamente con Oto, que es otro, y aparece un sacerdote, que también es Oto, pero este sacerdote va a cometer un sacrilegio más adelante. Bueno, esta historia ustedes pueden leerlo en el libro de Macabeos. Ya les puse ahí bien interesante como para entrar en la lectura de este libro. Pero ¿qué pasó en ese año? Estamos hablando de, aquí nos da, el día 15 del mes de Kislev del año 145. 145. Esto antes del nacimiento del Mesías. Se dio ya esa desolación, esa abominación, porque no solamente está la figura de Zeus ahí en el lugar santísimo, sino también que hacían sacrificios de cerdos y les daba de comer a los judíos. Qué increíble. Entonces, ahí se levanta la revuelta, se levanta el pueblo macabeo, o bueno, el grupo macabeo, y este grupo de los macabeos va a ser más adelante los que quieren autoproclamarse como reyes, y de ellos nace un grupo que van a ser los sacerdotes conocidos como los saduceos. ¿Sí? De ahí nace el grupo saduceo, por si acaso, para tener un poquito más de detalle histórico. Muy bien. ¿Qué pasó con Antíoco Epifanes? Después de hacer todo esto en Israel, empieza su retorno hacia lo que es Grecia,
y en medio de su camino, en medio del proceso, sufre de una enfermedad que nadie sabía en realidad qué le dio, pero muere de una forma horrenda, es lo que expresan los anales históricos en este ámbito de la muerte de Antíoco Epifanes IV. ¿Qué dijeron? En este caso los judíos, esto es castigo de Dios por haber profanado su lugar santo. Muere Antíoco Epifanes, los macabeos se levantan y se declara por primera vez una libertad o cierta libertad, entre comillas, porque más adelante van a dejar ingresar a los romanos y los romanos empiezan nuevamente otro proceso. Esto estamos hablando entre el año 60, años 70, 60 antes de Cristo, que ya los romanos ingresan a Israel. Y ahí se da otra historia. Muy bien, hasta aquí quiero que entendamos algo. Con esto nos muestra el primer cumplimiento de las promesas de Daniel, o perdón, la profecía de Daniel. Pero me dice, si esto ya sucedió en ese tiempo, ¿cómo es que Mateo en el capítulo 24, en boca de Jesús, va a decir que cuando llegue esto, cuando veáis esto, esta abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, si ve que está entre paréntesis en algunas Biblias, el que lee entienda, ¿qué está diciendo? Se va a volver a repetir la historia, ya se cumplió con los macabeos, o bueno, antes de que se manifiesten los macabeos, ya se cumple con Antíoco Epifanes, pero va a volverse a dar la misma situación. Recuerden lo que yo les he expresado, es que la historia es cíclica. ¿Qué nos enseña hasta aquí? Luego vamos a ver la segunda parte. ¿Qué nos enseña hasta aquí? Que va a venir un tiempo de persecución. Va a haber un tiempo de persecución. El término 1000 años o aún los días que aparece en el libro de Daniel, no intentemos manejar mucha numerología porque nos mareamos y terminamos como Charles T. Russell diciendo que ya el fin del mundo llegaba en Pensilvania en el año 1987, 77. Llegó un fuerte frío en Pensilvania, pero no llegó el fin. Después viene el juez Rutherford y dice, no, va a venir después el fin y nunca llegó el fin de los tiempos. Y nace el movimiento de los testigos de Jehová por las interpretaciones desarrolladas en la numerología de Daniel. Lastimosamente, esto ha sido muy complicado. Por eso, no entramos mucho a numerología, entendamos el contexto. Cuando se habla de 1000, se habla de un millar, pero se habla también de tiempos de tiempo, un tiempo determinado. ¿Determinado por quién? Por Dios. ¿Sí? Porque 1000 es Aleph y Aleph es cabeza, Aleph es Dios. ¿Sí? Eso es para entender un poquito más. Espero no confundirles con muchas palabras en esto. Solo quiero que entendamos que no nos metamos a mucha numerología diciendo, aquí ya viene el fin, ya se acaba el milenio, los mileniaristas, premileniaristas, postmileniaristas, que trabajan muchísimo en esto, especulando, ya viene el fin, aparece esto. No, no nos metamos tanto a eso, ¿sí? Que hay que analizarlo, hay que analizarlo. ¿Lo vamos a analizar? Sí, lo vamos a analizar, pero no hoy. Lo que sí quiero que podamos entender es que había una advertencia de estar preparados. Ojo a eso, estar preparados para esos acontecimientos. ¿Cuándo se dan esos acontecimientos? Y la respuesta lo habíamos encontrado en el verso 12, ¿no? Del libro de Mateo 24, donde dice, y por haberse multiplicado la maldad. O sea que ahí uno ya hay que estar preparado. Y solamente haciendo un hermenéutico de esto a la fecha hoy, fíjense que la maldad cada día va aumentando. Entonces, ¿qué nos dice? ¡Ey! Te toca estar preparado.
Nos toca estar preparados. Porque si hacemos una hermenéutica en esa línea y decimos que el lugar santo es nuestro cuerpo, no lo digo yo, lo dijo los apóstoles, que nuestro cuerpo es el templo, es el lugar santo, si ese lugar santo está ahí, la maldad puede venir y corrompernos y contaminar y crear una desolación en nuestras almas. Y ahí será el llanto y el crujir de dientes. No lo digo yo, esto lo dice también el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, cuando hace referencia de la marca de la bestia, que la marca tiene que ver el dejarse llevar por un sistema de maldad. El mal aumenta, el mal va a crecer y el amor de muchos, el amor a Dios por muchas personas va a empezar a enfriarse. Por eso nos da esta advertencia. Y esto es la primera enseñanza que nos deja Daniel y el cumplimiento en Macabeos expresándole en el año 145. Pero ¿cuándo viene la segunda? La segunda viene justamente entre el año 66 hasta el año 70, que viene otro golpe para el pueblo de Israel, ahora con Tito. Y ahí usted puede revisar en los anales de la historia que después de Nerón trajo una desolación increíble, pero no fue nada comparado con Tito, Vespasiano y la destrucción del templo. Que en tiempo de Vespasiano y Tito siendo el que dirigía los ejércitos, llega a Israel, ve el templo que era hermoso, lindo, y dice, hey, ¿de quién es esos tesoros? Y dijeron, obviamente, de nuestro Dios. Ese tesoro es de Roma. Y empieza una segunda desolación. A tal nivel era esto que en el libro de Hechos nos deja lo siguiente. Veamos un poquito el libro de Hechos. Veamos Hechos. ¿Dónde está el concilio? Hechos, capítulo 15. Se está desarrollando un concilio. Y el concilio del año 50, que se desarrolla aquí en Jerusalén, ya nos da la pauta de lo que estuvo sucediendo o ya las trabas que se estaba poniendo y va a llegar la segunda desolación al pueblo de Israel, que es lo que está hablando el Mesías, es lo que estaba advirtiendo Jesús escatológicamente. Si usted revisa el capítulo 15 y puede leerlo, la prohibición llega a un nivel y dice, ok, hemos de entender algo, están entrando muchos gentiles a la iglesia, pero ¿qué es lo que tienen que hacer estos gentiles? ¿Cuál era la línea? Veamos el 19, capítulo 15, verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, número 1, o sea, no tengan más ídolos. Número 2, se aparten de las fornicaciones, que es idolatría. Número 3, de los animales ahogados y de la sangre. Eran las cosas que le dice que se aparte. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Qué empezó a suceder? Ya para ese tiempo, tanto Nerón delante Vespasiano van a prohibir los sacrificios en el templo. Las reuniones en Shabbat que tenían. Van a dar como libertad y van a decir, vuelvan a comer el cerdito, si no, nosotros le obligamos a que coman. Entonces es como que se vuelve a repetir la historia de Antíoco Epifanes. En este caso se vuelve a repetir la historia una vez más entre los años 66 al 70 después de Cristo. Pero ya hubo una advertencia de la iglesia, dice, no podemos prohibirle a los gentiles.
que los gentiles cumplan lo que es básico. ¿Y qué es lo básico? No se contaminen con ídolos y con ello no haga fornicación, ni coman animales ahogados, ni sangre. Es lo que les deja para los gentiles. Obviamente les dice que pueden guardar Shabbat, pueden tener ese cuidado constante para adorar. Pero viene después de Nerón, Vespasiano, y va a decir no, ya no con esto. Y les prohíben nuevamente a todos, incluyendo a los gentiles que estaban siendo cristianizados, por así decirlo, los gentiles que ya conocían al Mesías prometido, les va a prohibir ahora esto. Entra Tito, se lleva los tesoros, ponen nuevamente un ídolo en el lugar santísimo y viene la guerra, por así decirlo, que es considerado como la revuelta judía en el año 66 al 73, que duró todo esto. En esta revuelta, ¿qué se destruye? El templo. Se destruyó el templo en esta revuelta. O sea que lo que dijo el Mesías, leamos de nuevo el capítulo 24 de Mateo, el versículo 15. Cuando veáis en el lugar santo, ¿qué se puso en el lugar santo? La estatua de Júpiter. ¿Qué puso Antíoco Epifanes? La estatua de Zeus. ¿Recuerdan? Se vuelve a repetir la historia. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel, es decir, que Jesús no se equivocó. Él presenta una profecía que se cumplió. ¿Y cuál va a ser el efecto? Más adelante se destruyó el templo, es verdad, ya no hay templo, pero va a venir el escritor de Hebreos y va a decir que no sabéis que el Mesías es el sumo sacerdote, él mismo es el sacrificio y él es el que va a traer redención a nuestras vidas. Entonces ahí nos está enseñando algo muy importante, que va a venir otra vez esto. Se va a volver a repetir la historia. ¿Cuándo? Cuando la maldad nuevamente esté a lo sumo. Y vemos nosotros que las cosas se están dando. Ahora, ¿por qué hizo la advertencia? Verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque venía todo el ejército romano con Tito matando a todos. Se va a repetir luego en el año 115 al 117 con Quitros. Y al final, la última guerra que sí arrasó con todo y no quedó nada, la de Bar Kokhba, que va a ser en el año 132 hasta el año 135. Pero ¿cuál era el cumplimiento de lo que dijo el Mesías? Entre el año 66 al 73, y ahí va a ser destruido. ¿Por qué les digo esto? Recuerden lo que dijo anteriormente. Recuerden el capítulo 23, 37 al 39. ¿Qué dice? Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestras casas os es dejada desierta. ¿Se da cuenta? Y eso sucedió durante estos procesos. Luego, ¿qué dice? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito sea el que viene en el nombre del Señor. 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondió y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Cuando se derribó, año 70, la destrucción del templo. Cumplimiento de esta profecía. Y lo que está diciendo en este proceso se cumple ahí, sí, se cumplió durante ese tiempo. ¿Se va a volver a cumplir? Sí, porque hay un periodo que se llama periodo cíclico si es que no cambiamos nosotros nuestra vida, no cambiamos nuestro estilo de vida, no cambiamos nuestro comportamiento. Si usted y yo no cambiamos nuestra vida, nuestro comportamiento, se va a volver a cumplir
esta profecía. Y miren lo que dice. El que esté en la azotea no descienda, obviamente, porque los ejércitos venían y mataban a todos, el ejército romano. Si usted sabe que viene un ejército y viene esa desolación, ¿qué haría usted? Entonces, por eso esta advertencia que le daba es, ¿saben qué? En ese tiempo ustedes tienen que buscar la forma de salvar su vida porque todos van a morir. Por eso da la advertencia. El que esté en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Miren el 19. Y aquí es cuando uno empieza a estar triste. Mas hay de los que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat, porque habrá entonces gran tribulación, cual no había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí hay una profecía muy linda, muy especial, pero quiero explicarle lo que está diciendo. ¿Por qué dice, más hay de las que están en cinta? Obviamente, los romanos no tenían ninguna compasión si estaba encinta, no estaba encinta, arrasaban con todo. Los que estaban con nenes, obviamente agarraban los nenes en los brazos, no podían correr rápido, mataban a la mamá y el nene. ¿Y por qué en Shabbat? ¿Por qué en Shabbat no podían defenderse? Si usted revisa todos los detalles de la historia, en Shabbat no podían agarrar un arma, en Shabbat no podían defenderse, no podían ir en guerra ni derramar sangre. Shabbat era una festividad para adoración, punto. Era la única actividad, por tanto, ellos no podían defenderse en Shabbat. Razón por la cual para lo que es la guerra del Bar Kokhba, van a decir algo, hey, siempre en Shabbat nos han atacado, siempre en Shabbat nos han matado. Estoy hablando de textos extra bíblicos que expresan esto, ¿no? Y dice, ¿qué hacemos? Y dice, ok, en Shabbat podemos defendernos. Entonces agarraron armas y se defendieron. Y por eso esa guerra del Bar Kokhba fue una de las guerras más sangrientas que existían. Y ahí es cuando casi eliminan a los judíos, casi desaparecen los judíos. Y también, después de esto, va a ser el gran cisma o la división entre judíos y cristianos, que esto es para otra historia en otro tiempo. Entonces ahí dice, miren lo que dice el 20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Se dio eso en ese tiempo? Sí, hubo gran tribulación, gran persecución, como digo, a los judíos que casi mueren, no solo en el 66 al 73, sino también en el 115 al 117, y la que fue la más aterradora y la peor guerra de todas que tuvo el pueblo de Israel, del 132 al 135. ¿Cómo interpretamos esto para nuestra realidad? Y con eso finalizamos. Por lo menos este pasaje, ¿no? Recuerden, ya no hay templo. Es verdad, no tenemos templo. No hay templo en Jerusalén. Pero ya lo dijo en el Evangelio de Juan, va a ser referencia que el Mesías era el templo, porque hablaba de su cuerpo. Saulo de Tarso, Pablo, conocido, él lo va a decir cuando escribe a los de Corinto, no saben que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Más adelante vamos a ver en diferentes pasajes de las cartas
pastorales que se llaman, y también las universales, que todas las directrices van en que nuestro cuerpo es el templo. En nuestro cuerpo, nuestro lugar santo. Hoy por hoy, de usted y de mí, depende si usted deja contaminar su cuerpo. Porque si usted deja contaminar su cuerpo, la maldad va a acrecentar y va a venir nuevamente una destrucción asoladora. ¿Producida por quién? Por nosotros. Si nosotros decimos ser seguidores del Mesías, si usted y yo decimos que hemos confiado en Él, que hemos recibido de Él, entonces vivamos como el Mesías vivió. Vemos un sacerdote que, claro, no lo conocemos mucho, pero aparece en el libro de los Macabeos, que dijo, no, seamos bautizados en el fuego del Espíritu. Luego nosotros vemos que Jesús nos está diciendo más el que persevera hasta el fin. Es decir, ¿qué está pasando? Se cumple lo que dijo Juan el Bautista. Viene uno tras de mí, que no soy digno de amarrar la correa de su zapato, el cual les bautizará con fuego del Espíritu. Cuando hace referencia a eso, nos está diciendo que usted y yo tenemos que empezar a vivir una vida en santidad. Cuando hablo santidad, Kadosh significa permitir que Dios me cubra, que Dios haga su obra plena en mi vida. Eso es Kadosh, eso es santidad. Permitir que Él haga su obra en nosotros a tal punto que nosotros empecemos a tener celo por vivir esa vida de salvación que Él nos... Porque caso contrario, nosotros estaríamos jugando con Dios. Y eso se llama idolatría, porque la idolatría tiene que ver propiamente con ser doble cara. Es decir, lo que es la levadura de los fariseos, es decir, la hipocresía. Se volviera a cumplir todo este proceso y nosotros seríamos destruidos. Jesús advierte al pueblo de lo que va a venir y se desarrolla desde el año 70 y viene una segunda guerra, año 115, viene una tercera guerra, año 132, pero también advierte a cada uno de nosotros. Y luego, revisando Apocalipsis, vemos que claramente de que nosotros no debemos ser parte del sistema de maldad, sino tenemos que ser luz, luz en medio de las tinieblas. Entonces vemos hasta aquí el proceso escatológico. Miren lo que dice el verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, veremos la próxima semana lo que viene desde el verso 23 en adelante, que ya nos queda poco. Esperemos finalizar ya esta primera sección para ver qué nos dice la segunda sección, que es la venida del Hijo del Hombre. Esperemos la próxima semana ya finalizar esta primera parte escatológica y después hacer el estudio de esta segunda parte del capítulo 24, desde el 29 al 51, y ver qué nos habla, qué entendemos y qué realmente estuvo intentando expresarnos Mateo acerca de la venida del Hijo del Hombre. Por lo demás, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso por este hermoso tiempo, un tiempo de estudio, que hoy ha sido un poquito histórico, revisando otros contextos, pero es importante
para no estar especulando, para no estar, como dice, sacándonos de la manga, sino entender históricamente qué quería decir el texto y cómo se cumplieron las profecías y qué nos vendrá para que usted y yo estemos preparados para no sufrir en ese tiempo y más bien ser de aquellos por los cuales el tiempo será cortado, ser de bendición para la vida de otros. Oremos. Bendito eres tú, Padre, mi Rey, mi Señor, mi todo. Gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad que hemos tenido de leer tu palabra, pero el desafío enorme que queda para nuestras vidas, de saber que hubo una advertencia profética, primero con Daniel, ver cómo se cumplió y se levantó un grupo que ardía su corazón para vivir tu palabra y mantenerse firmes. Luego más adelante se vuelve a repetir la profecía a través del Mesías, que vemos que esta profecía se desarrolla en el año 70. Pero después de eso nos queda un ejemplo nuevamente a cada uno de nosotros de mantenernos firmes, porque el que persevera hasta el final será salvo. Gracias por esta enseñanza, porque nos muestras a mantenernos firmes aún en un sistema corrupto, aún en un sistema de maldad. Hay una demanda: mantente santo, apartado para mi obra, apartado conforme a mi voluntad. Gracias, Padre, porque nos adviertes para que nosotros estemos preparados, para que nosotros estemos listos y preparados y no decaer ni desfallecer cuando vengan los momentos críticos, sino levantarnos con fortaleza, con confianza, con esa certeza, esa fe de decir, realmente Dios tiene el control de todo. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas y gracias por lo que nos confrontas a un nuevo estilo de vida. Te pedimos, oh Señor, transforma nuestra vida, ayúdanos a disfrutar ese regalo de la salvación que nos has dado y ayúdanos a estar alertas, revisando los tiempos, porque los días son malos. Te pedimos tu guía, tu dirección y ayúdanos a vivir ese bautismo en fuego que tiene que ver con vivir tu palabra plenamente y hacer conforme a tu voluntad. En tus manos estamos, mi Dios, cada uno de nosotros. Gracias por este hermoso tiempo. Amén. Y amén. Y amén. Muchas gracias, amada familia, a ustedes.